En esta segunda parte de la clase vamos ahora sí a entrar a describir los trastornos del estado ácido-base. Los trastornos del estado ácido-base, los simples, se clasifican en 4 grupos diferentes. Acidosis metabólica, cuando hay un descenso de la concentración de bicarbonato; la alcalosis metabólica, cuando hay un aumento de la concentración de bicarbonato; la acidosis respiratoria, cuando hay un aumento de la presión parcial de dióxido; la alcalosis respiratoria, cuando hay un descenso de la presión parcial de dióxido. ¿Por qué decimos que son simples? Bueno, porque hay patologías mixtas. Creo que hacia el final de la guía tienen 1 o 2 casos, creo, donde hay patologías mixtas, donde se puede dar, por ejemplo, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, o una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿sí? Pero eso les va a quedar bien claro cuando hagan los problemas. Bueno, acá se dan los valores de referencia como para que tengan idea. Igualmente esto siempre se los vamos a dar en los problemas que tienen que hacer, o en el caso de los parciales, donde el pH fisiológico es de 7,4 más menos 0,05, la concentración de protones de 35 a 45 miliequivalentes por litro, la presión parcial de dióxido de 40 más menos 3 milímetros de mercurio, y la concentración de bicarbonato de 22 a 27 miliequivalentes por litro. Generalmente el normal es 24. Bueno, acá tenemos la ecuación donde nos dice que el pH es igual a 6,1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato dividido 0,03 por la presión parcial de dióxido, ¿sí? Es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el dióxido bicarbonato. En una muestra de sangre arterial, y esto es importante, fíjense que la sangre tiene que ser arterial, si no hay parámetros que varían, básicamente la presión parcial de dióxido va a variar, y ahí se determina, en principio, el pH de la sangre. Cuando el pH es menor a 7,35, definimos que hay acidemia. Y aquí tengan cuidado con las palabras. Una cosa es acidosis metabólica o respiratoria, para lo cual se tienen que dar otros parámetros, y otra cosa es la acidemia. Entonces, acidemia es cuando el pH de la sangre es menor a 7,35. Cuando el pH de la sangre es mayor a 7,45, o sea, por encima de lo normal, decimos que hay alcalemia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver en esa muestra es esto. Y ya nos define ir hacia un lado o hacia el otro. Si estamos en el caso de acidemia, es decir, que el pH es menor a 7,35, el segundo parámetro que vamos a determinar es la concentración de bicarbonato. Si esta concentración de bicarbonato está baja, ya estamos hablando, por definición de acidosis metabólica, de una acidosis metabólica. Si hay acidosis metabólica, y acá tienen que ser bastante intuitivos, digamos, si estamos en una acidosis y es de origen metabólico, el que va a compensar va a ser el sistema respiratorio. ¿Cómo va a compensar? Aumentando la frecuencia respiratoria y por lo tanto disminuyendo la presión parcial de dióxido. Entonces, recuerden que cuando hablamos de qué compensación respiratoria, ustedes van a tener que explicar todo el mecanismo que se pone en juego, que lo vimos en la primera parte, ¿sí? En esta muestra de sangre, además de medir el pH y el bicarbonato, también se mide la presión parcial de dióxido, ¿sí? O sea, se miden lo que se denominan gases en sangre. Bien, si la presión parcial de dióxido está aumentada, o sea, estamos en el caso de una muestra que nos da con un pH por debajo de lo normal, es decir, acidemia, pero
tenemos aumentada la presión parcial de dióxido, entonces estamos frente a una acidosis de tipo respiratorio. Es decir, hay algún problema en el sistema respiratorio que no funciona bien, no se elimina bien el dióxido y este aumenta y genera la disminución de pH. Si esto ocurre, ¿quién va a compensar? Va a haber, digamos, una compensación metabólica, que por lo general está dada por el riñón. ¿Qué va a tratar de hacer? Va a tratar de aumentar la concentración de bicarbonato. Si estamos del otro lado del cuadro, es decir, ante una muestra cuyo pH nos dio mayor a 7,45, es decir, que hay alcalemia, acá tenemos que ver qué pasa con el resto de los parámetros que medimos. Si está aumentada la concentración de bicarbonato y el pH alto, estamos frente a una alcalosis metabólica. Si hay una alcalosis metabólica, va a tratar de compensar el sistema respiratorio. La compensación respiratoria va a ser tratar de aumentar la presión parcial de dióxido y esto lo va a hacer hipoventilando o disminuyendo la frecuencia de la ventilación. Si la muestra que tenía un pH por encima de 7,45 tiene disminuida la presión parcial de dióxido, estamos frente a una alcalosis respiratoria. Si hay una alcalosis respiratoria, porque por algo el sistema respiratorio está eliminando mayor cantidad de dióxido, ¿quién va a compensar? Va a haber una compensación metabólica y esa compensación va a ser tratar de disminuir la concentración de bicarbonato, que de vuelta el que compensa, en este caso, es el riñón. Digamos, en todos los casos los buffers, sobre todo las metabólicas, la compensación también va a estar dada en primera instancia por los buffers, ¿sí? Sanguíneos, pero luego va siempre a actuar compensando el riñón. María José les va a hacer el ejemplo de uno de los problemas que tienen en la guía, como para que ustedes se ubiquen de cómo poder resolverlos. Pero básicamente en los desequilibrios de ácido-base, fíjense que los parámetros de laboratorio son muy importantes. Y de nuevo, lo que siempre ustedes tienen que hacer en un caso clínico es ver, bueno, qué es lo que le ocurre al paciente, cuál es la patología de base que tiene, que también los va a orientar, y luego los va a definir todos estos parámetros bioquímicos que se miden. Y así ustedes van a poder determinar, bueno, si tiene una acidosis metabólica, una alcalosis, una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, viendo la patología del paciente más estos parámetros bioquímicos. Y después van a poder ver si hubo compensación respiratoria o no, si alcanzó a compensar, si no alcanzó a compensar. Pero eso lo van a ver bien en el video que les va a dar María José. Acá vamos a hacer una descripción bastante rápida entonces de estas 4 patologías básicas. Entonces, ya dijimos que la acidosis metabólica se caracteriza por un descenso en la concentración de bicarbonato plasmático y la respuesta compensatoria va a ser estimular al sistema respiratorio para disminuir los niveles de la presión parcial de dióxido. Y acá hay como una correlación que va a haber un descenso de 1,2 milímetros de mercurio de dióxido por cada milequivalente por litro de bicarbonato que desciende. Esto tampoco se lo tienen que aprender. Sí lo van a tener como dato y lo van a tener que usar para poder calcular si hubo compensación y si la compensación fue completa o no. Por lo general, cuando la compensación ocurre por el sistema respiratorio, como en este caso, ante una acidosis metabólica, hoy dijimos que la compensación es bastante rápida porque los quimiorreceptores sensan muy rápidamente y es, digamos, muy rápida la respuesta, pero por lo general la compensación no llega a ser completa.
Los mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a este desorden, es decir, a una acidosis metabólica, puede ser por una pérdida de bicarbonato, o sea, se pierden bases. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en procesos de diarrea. Acá siempre tienen que tener en cuenta que una diarrea común o más o menos leve, como son las que ocurren normalmente, no llevan a esto, sino que son procesos bastante importantes. Ciertos drenajes biliares, que también se pierde bicarbonato, y algunos diuréticos. O bien puede ocurrir porque haya una adición de ácidos, y en este caso tenemos el ejemplo de la cetoacidosis diabética. Ustedes ya vieron la diabetes y vieron que puede provocar cetoacidosis, y bueno, por lo tanto es una de las causas de acidosis metabólica. Acidosis láctica, el ejercicio intenso porque también produce láctico, y el salicilismo, bueno, porque el ácido acetilsalicílico es un ácido de por sí, bueno, que está dado generalmente con alguna intoxicación. Y una de las cosas más importantes, más comunes que ocurren, es la disminución de la capacidad renal de excretar ácido. Entonces, lo que dijimos hoy al final de la primera parte, cualquier patología que afecte a la función renal, teniendo en cuenta que el riñón en condiciones normales lo que hace es eliminar protones, cualquiera de las patologías que vieron puede llevar a una acidosis de tipo metabólica. Entonces acá está incluido la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, bueno, glomerulonefritis, etc. Bien, manifestaciones clínicas, en este caso, lo que va a haber y lo que sí se ve y es más importante es la hiperventilación, producto de lo que dijimos, de lo que trata de compensar el sistema respiratorio hiperventilando. Entonces eso uno lo ve en el paciente. El resto de las manifestaciones clínicas pueden ser sumamente variables, y esto va a ocurrir en los 4 casos que vamos a describir. No hay cosas muy claras en las manifestaciones clínicas de estas patologías. ¿Por qué? Por lo que dijimos también al principio, en la primera parte, donde dijimos que cuando está afectado el equilibrio ácido-base, o sea, el pH sanguíneo, se afectan toda una serie de reacciones enzimáticas, de excitabilidad, puede fallar la contractilidad cardíaca, falla la excitabilidad a nivel neuronal, hay cambios en la concentración de ciertos iones como potasio, sodio, con lo cual los signos y síntomas pueden ser muy variados. Entonces acá, por ejemplo, les dice síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, alteraciones del sistema nervioso central, que pueden ir desde una confusión leve hasta una situación de coma, y lo que ya dijimos, si la acidez es muy baja, se afecta la contractilidad del miocardio. Pero acá diríamos que lo más importante es la hiperventilación. La alcalosis metabólica, proceso entonces caracterizado por una concentración elevada del bicarbonato plasmático. La respuesta compensatoria va a ser el sistema respiratorio, que va a tratar de aumentar los niveles de la presión parcial de dióxido. Y acá también les dice que va a haber un aumento de 0,7 milímetros de mercurio de PCO2 por cada miliequivalente por litro de bicarbonato que aumenta. Esto lo van a usar en los problemas. Ahora, en este caso, fíjense que la respuesta compensatoria es limitada, ya que acá que va a tratar de hacer el sistema respiratorio, va a hipoventilar, ¿sí? Porque hay una disminución de la concentración de protones. Hipoventila, pero esa hipoventilación lleva a una hipoxia y bueno, lleva a este aumento de PCO2 que por un lado me va a compensar la parte, digamos, del pH, pero por otro lado también va a frenar este mecanismo compensatorio, porque recuerden que un aumento de la presión parcial de dióxido o una disminución de la de oxígeno estimulan los quimiorreceptores en sentido inverso, por eso es limitada. Los mecanismos fisiopatológicos
que pueden llevar a una alcalosis metabólica. Puede ser, obviamente, que haya un aumento de bases, que eso puede estar dado por el consumo de antiácidos o administración de bicarbonato. Esto ocurre generalmente en pacientes hospitalizados y que justamente vienen al revés, vienen de una acidosis metabólica y que tratan de darle bicarbonato para compensar o ayudar a compensar y a sacarlos de esa acidosis metabólica, y digamos que se pasan en la administración y termina teniendo tal vez una alcalosis. Si no, puede darse por pérdida de ácidos, que acá estaríamos hablando de vómitos. En los vómitos se pierden ácidos, en algunos tipos de diurético o en pérdida renal de ácidos. Bueno, esto ya lo dijimos. Y las manifestaciones clínicas no vamos a entrar en detalle por lo que dije al principio, ¿sí? Sí, hay una hipoventilación, y bueno, si hay cambios y descenso en el potasio puede haber debilidad muscular, las arritmias, etcétera, pero son bastante inespecíficos. La acidosis respiratoria, entonces, es un proceso caracterizado por un aumento de la presión parcial de dióxido. A esto se lo denomina hipercapnia, y la respuesta compensatoria la van a tratar de dar los otros mecanismos que tiene el organismo. En principio, como dijimos, pueden actuar los buffers intracelulares, tratando de consumir protones, pero luego se estimulará al sistema renal a aumentar la excreción de protones y aumentar la reabsorción de bicarbonato, con los mecanismos que ya vimos en la primera parte. Los mecanismos fisiopatológicos, bueno, la causa principal es que haya una falla en la eliminación del dióxido. Y en base a esto clasificamos a la acidosis respiratoria en una acidosis respiratoria aguda y una acidosis respiratoria crónica. Y acá lo que cambia es la respuesta compensatoria, ¿sí? O sea que las cuentas que ustedes tienen que utilizar en cada uno de los problemas va a depender de si es aguda o si es crónica. En el caso de la aguda se da esto: hay un aumento de 1 miliequivalente por litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que aumenta. Y en el caso de la crónica, el aumento de bicarbonato es de 4 miliequivalentes por litro. Las causas de la acidosis respiratoria, bueno, pueden ser porque haya una depresión del centro respiratorio. Esto es bastante común en sobredosis de droga, que puede darse por ejemplo, cuando se da la anestesia, o sedantes, o bueno, no dentro de la práctica médica, sino por algún abuso de droga que deprima el sistema nervioso central, el centro respiratorio, ¿no? Lesiones en ese centro respiratorio, que puede estar dado por traumatismos, es decir, golpes, puede haber edemas, infecciones. Puede darse también por, obviamente, alteraciones pulmonares obstructivas, que en este caso tendrían que ser del tipo agudo. Entonces pueden ser, por ejemplo, cuando hay aspiración de un campo extraño o aspiración del vómito, o un proceso de broncoespasmo agudo, ¿sí? Alteraciones pulmonares restrictivas que sean agudas, donde lo más común es el neumotórax o el hemotórax. ¿Se acuerdan que también lo describimos en las patologías respiratorias, que es la ruptura de la pleura por un golpe que entra aire en el caso del neumotórax, o bien que se acumule sangre en el espacio intrapleural y genera algo agudo, o neumonitis severas, y algunos trastornos circulatorios severos como el edema pulmonar o un paro cardíaco. Causas de acidosis respiratoria crónica, bueno, que la depresión de ese centro respiratorio ocurra de forma crónica, como puede ser en obesidad, o lo más común puede ser el desarrollo de una neoplasia, que la afectación del centro respiratorio va a ser de forma lenta. Alteraciones pulmonares obstructivas crónicas, como el EPOC, y alteraciones pulmonares restrictivas, como la fibrosis, o bueno, los casos de la obesidad extrema. Manifestaciones clínicas, de vuelta, sumamente variables como ansiedad, disnea, confusión, hipotensión, arritmias, etc. Alcalosis respiratoria, un proceso caracterizado entonces por la disminución de la presión parcial de dióxido, a lo cual lo denominamos hipocapnia,
Y como respuesta compensatoria, en primer lugar van a actuar los buffers intracelulares liberando protones, y además actuará el sistema renal disminuyendo la excreción de protones y aumentando la excreción de bicarbonato. Que recuerden que esto, digamos que acá el riñón está haciendo al revés de lo que hace normalmente, ¿sí? Con respecto a la respuesta renal, que creo que no lo dije en la alcalosis respiratoria, siempre la respuesta renal va a ser mucho más lenta, puede llegar desde horas a días. Ustedes piensen que hasta que el riñón sensa y se pone en juego todo el mecanismo compensatorio, bueno, es algo que va a ser mucho más lento que la compensación respiratoria, que es prácticamente un reflejo, ¿sí? Pero lo que tiene es que a veces la compensación renal puede llegar a ser casi total, y la respiratoria no. Bueno, la alcalosis respiratoria también puede ser aguda o crónica, y dependiendo de cada una de ellas, es los números que se ponen en juego. En el caso de la alcalosis respiratoria aguda, hay un descenso de 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de dióxido que desciende, y en la crónica hay un descenso de 4 por cada 10 de dióxido que desciende. De vuelta, esto no lo necesitan saber de memoria, sí saber que, dependiendo del caso que tengan, es la cuenta que van a tener que aplicar. Bueno, y acá está un poco lo que dije, donde sobre todo el crónico es el único trastorno ácido-base simple en el cual la respuesta compensatoria normaliza el pH. Mecanismos fisiopatológicos pueden ser procesos que haya una menor disponibilidad de oxígeno, como hipoxemia, anemias severas, o bien procesos que estimulan directamente el centro respiratorio. Y en este caso puede haber alguna enfermedad neurológica, algún tumor que de alguna manera mantenga estimulado ese centro respiratorio, y acá está, fíjense, el caso de salicilatos. Los salicilatos, por un lado, el ácido acetilsalicílico es un ácido, puede producir una acidosis metabólica ante una intoxicación, siempre estamos hablando, pero también estimulan al centro respiratorio, y entonces pueden dar también una alcalosis respiratoria. Esto se da sobre todo en niños que, bueno, toman, digamos, y se intoxican con aspirina. Manifestaciones clínicas, otra vez bastante difusas, que pueden ir desde irritabilidad neuromuscular por la hipocalcemia, o en los procesos crónicos donde directamente es asintomático. Bueno, hasta aquí sería la parte teórica, y ya les digo, María José les va a completar el tema haciendo una descripción de cómo resolver los casos. Cualquier problema que tengan, como siempre, pueden hacer las consultas en el foro.